Estamos hoy con Mati Zweig. Mati tiene una carrera bien interesante. Es nuestro hombre en Petersburgo, nuestro hombre en Siberia. Fue el director de Mashab en Haifa y fue diplomático israelí en Siberia, San Petersburgo y Minsk, perdón, en Bielorrusia. Ujú. Los primeros 5 meses de la guerra entre Rusia y Ucrania, Mati fue director de fronteras en Hungría, llevando a más de 3.000 refugiados judíos y no judíos a escapar de la guerra hacia Israel y Europa. En el sector privado trabaja y va a volver a trabajar como consultor de negocios en temas de agricultura, educación y otros. En Israel, Inglaterra, Bután, Amlat, Togo, Congo, etcétera, ¿no? Demasiado. Entonces, además es un gran analista. La verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, Mati. Bueno, muchas gracias a ti y realmente estoy contento, primero que nada, porque hacía muchísimo tiempo que no hacíamos entrevistas, ya que yo estaba en funciones y bueno, ahora estoy un poco más libre y me encanta hablar y así poder llegar también a la gran audiencia que tú tienes en México y en muchas partes. Gracias, Mati. Yo creo que la primera pregunta que nos tiene a todos, preocupados o a la expectativa, ¿qué sucede con Trump? Por un lado, ha demostrado ser el mejor amigo de Israel en su segunda gestión. Por otro lado, últimamente va al Medio Oriente sin visitar a Israel. Parece hacer un acuerdo con los saudíes que no exige reconocimiento a Israel, un acuerdo con los iraníes en vez de un ataque contra sus instalaciones nucleares. Y ayer libera solo a rehén americano. Hoy quita las sanciones sobre Siria. Y se rumora que esto es el resultado de un conflicto con Netanyahu. ¿Cuál es tu lectura, Mati? No creo que alguien pueda tener una lectura correcta de la forma de comportarse de Trump. Yo puedo analizar, como hago cualquier análisis, tomando todos los puntos de todos los países involucrados y más que nada de lo que se llama hechos y no palabras. Porque de eso se trata. O sea, cuando él le puso, por ejemplo, 145% de tarifas a China, yo sabía que eso iba a durar unos días, porque nadie va a aguantar eso, ni los americanos, ni los chinos, ni los americanos tampoco. Y fue lo que pasó. Es decir, ahora volvió a ir para atrás y a ponerle a los chinos un 30%, dejando que los chinos le pongan un 10%. Y los chinos, como tienen mano de obra barata, van a jugar con esa diferencia, van a seguir ganando muchísimo dinero y vendiéndole a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos. Así que es impredecible, pero no me voy a escapar de lo que tú me preguntas, porque yo personalmente creo que sí, él quiere lo mejor para Israel, pero primero que nada quiere lo mejor para sí mismo, que para él es lo mismo que Estados Unidos, o sea, el Estado soy yo, como decía Luis XIV. Y su forma de ser ha llevado que ahora vaya a toda una gira por el Medio Oriente con un solo objetivo, que es hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, cuanto más posible. Y entonces él le deben haber dicho, pero también debe haber pensado que la mejor forma de hacer dinero es ignorar a Israel y todo lo que se ve en el mundo como su relación con Israel. Trump es impredecible, así como fue impredecible en el 2016, cuando lo primero que hizo en 24 horas fue decir, me voy a encontrar con Kim Jong-un de Corea del Norte, dijo de que es un gordito simpático, que en 24 horas hacemos la paz y todavía lo estamos esperando. Así que todo puede ser. Yo creo que no tiene malas intenciones. La intención de él es que en el mundo haya solo guerras comerciales y no haya guerras con balas y con muertos. De ese punto de vista, todos estamos de acuerdo. La cuestión es cómo se llega a eso. Y ahí es que hace todos los zigzag. Por ejemplo, ahora hizo un tour de negocios. Es decir, está yendo a Arabia Saudita, a Qatar, a los Emiratos. Le
le gusta mostrarse como quien Israel para él es un tema más, no le interesa, ahora ni siquiera va a Israel, entonces así maximaliza sus negocios. Él ha arreglado con los saudíes un paquete de defensa de 142.000 millones de dólares, y eso estoy hablando en forma inmediata, y que ellos tienen que invertir de su dinero 20.000 millones de dólares en compañías americanas, en Estados Unidos, de inteligencia artificial. Pero si vemos también todo lo que dijeron que iban a hacer en los próximos años, ya sea inteligencia artificial, gas, compra de aviones, etcétera. Entonces estamos llegando a un paquete gigantesco que no tiene parangón en la historia de 600.000 millones de dólares. Y después va a ir para Qatar. Ahora con Qatar es difícil, porque todos sabemos que Qatar tiene la dicotomía básica que con una mano pone la camiseta del Barcelona y con la otra le paga dinero a Al-Qaeda. Y con una mano hace el Mundial de Fútbol, con la otra mano llena de dinero a Hamas para hacer una guerra contra Israel. Y ellos son los que se llaman a sí mismos mediadores, cuando no son mediadores, sino que tienen muy claro de qué lado están, incluyendo la propaganda de los hermanos musulmanes en Al Jazeera. Entonces, esos son los que están en el medio, en la intermediación de los negocios. Y es muy problemático, pero también ahí Trump quiere hacer grandes negocios, entre otras razones porque los intereses americanos ahí incluyen también una base militar muy grande que tienen, y tienen negocios conjuntos, eh, digamos, ya sea desde las políticas de la zona hasta los intereses inmobiliarios, tanto de Trump como de Witkoff. Es decir, él mezcla aparentemente los intereses americanos con intereses personales o de sus amigos. Es realmente una Parece cosa que Arabia increíble. Saudita le pagó a Witkoff anteriormente. Perdón, Qatar le pagó a Witkoff anteriormente. Le pagó, no sé si le pagó como empleado, pero le compró un poco antes de hacerse el arreglo por la primera vez que salieron los secuestrados. Él vendió un hotel grande en New York y se lo vendió a los cataríes, como en 200 y pico de millones de dólares. O sea, de que hay demasiados intereses personales. Por otro lado, como yo decía antes, hechos y no palabras, y eso llevó a un arreglo, y el arreglo llevó a que 30 secuestrados pudieran liberarse. Eso a nadie realmente le interesa. Lo que interesa es cómo se sigue para adelante. Y luego va a ir a los Emiratos también. Y en los Emiratos hay que entender, Emiratos hoy en día es un lugar pequeñísimo geográficamente, con una salud económica muy, pero muy grande, de cientos de miles de millones de dólares de la familia, solo la de Abu Dhabi tiene 167.000 millones de dólares, y tienes otras familias ahí de Dubái, etcétera, que además es un centro realmente financiero importante en el mundo, no menos que Londres o lo que era Hong Kong, por ejemplo, y eso también le da toda esa arreglos económicos, son también arreglos militares y son también arreglos para poder controlar el pasaje de todos los barcos que hay por ahí. Por eso fue toda la campaña contra los Hutis, para que dejen pasar a todos los barcos que llevan en esa zona el 70% del petróleo mundial, nada menos, que es básico para que el mundo esté estable. Y también mirando más lejos, porque hay muchísimas inversiones en Dubái y en Abu Dhabi, docenas de miles de compañías que son de la India y de la China. Entonces, desde ahí los americanos pueden proyectarse a lo que pasa en Asia en toda esa zona que los tiene preocupados para el futuro de su estrategia y de su economía. O sea, más que nada la China, por supuesto. Eh, Después, lo que yo decía es que él no quiere hacer linkage con Israel. Es muy importante que lo vean como un líder independiente y que no vaya ahora a visitar Israel, incluso darle la impresión de que nos trata como a Europa o a Canadá, o salvando las distancias, un poco como lo que hizo con Milei, que lo trajo y lo abrazó como un gran amigo, le dio mucha ayuda para recibir las mejores condiciones
en todo lo que quería Milei, en todo el dinero del Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero él que prometió un tratado de libre comercio y un montón de cosas especiales o menos tarifa, todo eso hasta ahora no se lo dio y no se sabe si se lo van a dar. O sea, me parece un poco también como cuando habla con Israel, aunque con Israel son volúmenes más grandes de todo lo que se trata, ¿verdad? Incluso la cuestión de Gaza, él lo dijo y lo que hizo fue mover el tablero, mover el avispero, todas las abejas empezaron a correr para todos lados, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No, pero no puede ser. Ah, bueno, pero antes ni siquiera hablaban, estaban todos congelados. Y esa estrategia es una estrategia clásica de una persona que está en la venta de bienes inmobiliarios realmente, y lo hace también hablando de Gaza como si fuera un bien inmobiliario, que él se dio cuenta que incluso en Israel no hay quien lo pueda tomar en serio, porque para mover a 2 millones de personas en un transfer obligatorio es imposible, nadie va a estar de acuerdo. Y en todo caso, si realmente van a salir, tienen que encontrar un lugar. ¿Y cuántos van a salir? ¿100.000? ¿200.000? Igual quedarían otros 1.800.000. Algo va a haber dentro de lo que es, si es que realmente se va a terminar jamás, pasarle el poder militar a otro ente, que sea, por ejemplo, Estados Unidos junto con Arabia Saudita, junto con Emiratos, junto con Egipto, y que ellos se hagan cargo de la parte militar, dejando a Israel en el perímetro, o todo tipo de combinaciones en las cuales, ahí está el problema, si quieres hablamos de Israel, es que en Israel las opiniones están muy divididas. ¿Por qué? Respecto a Estados Unidos, por ejemplo, cada líder se aferra a su narrativa. Arreglos de alto el fuego y ayuda humanitaria por el lado de Trump es lo que pide, y Netanyahu que se aferra a la concepción de terminar con el Hamas en Gaza, más que llegar a una situación en la cual se liberen rehenes, incluso, lamentablemente hay que decirlo, y más que nada por las presiones de su propia coalición, y así deja su coalición intacta. Entonces son dos formas de ver las cosas que no van a llegar a buen puerto. Y esa es la base de todo lo que está pasando. Yo creo que Trump, de alguna manera, en general, su comportamiento desde con muy poca paciencia, está perdiendo la paciencia porque no ve buena fe o un claro alineamiento con Estados Unidos y con sus intereses, y cada vez se parece más a Biden en la forma de comportarse. O sea, nos da más armas, es verdad, pero desde el punto de vista de lo que empieza a pedir y a presionar, y en Israel mismo, la parte política está muy brava porque eh, la- se podría decir que después de un año y medio la sociedad está un poco quebrada psicológicamente con todo lo que ha sucedido. Hay bastante pérdida de confianza, eso lo ven en todas las encuestas fuera del canal de los amigos de Bibi, todas las encuestas le dan más o menos un 60-40. Si lo desglosamos mejor todavía, un 50 a la oposición, un 40 a la coalición y un 10% de los partidos árabes, que siempre son algo que es difícil de tragar, pero que se usan para las votaciones de confianza, etcétera. Entonces, pero también la oposición en Israel está dividida más que nada en los egos, porque todo el tiempo están mirando las encuestas a ver quién se lleva más para un futuro trabajo en común y en cooperación contra el gobierno actual. Entonces, al final, todo queda en punto muerto y las cosas siguen de forma, no de la mejor forma, y vamos a ver ahora si realmente se va a llegar a que Israel mande 60.000 Miluimnikim, 60.000 reservistas más, para profundizar la presión y obligar a que jamás llegue a algún tipo de acuerdo. Pero hoy quitó las sanciones a Siria. ¿No será para quizás meterlo en un acuerdo de Abraham? Eso sería el ideal, pero el ideal también es que Siria funcione. Y por ahora Siria no está funcionando. El hecho de que se hayan levantado las sanciones, hay que ver qué sanciones y cuántas sanciones. Porque unas sanciones que puedan dejarlo volver a constituir todas las instituciones que se vinieron abajo en la guerra civil, podría ser bueno para todos, pero él también, por un lado, le sonríe al occidente
se encuentra con Macron, se encuentra con este, con el otro, todos le sonríen, todos lo quieren ayudar, y con la otra mano lo que hace es mandar a su gente a masacrar cristianos, alawita, kurdos y drusos. Entonces, de ese punto de vista, es muy interesante lo que está pasando en Siria, porque hay, por ejemplo, una representante que se llama Sinem Mohammad Sherkani, un representante de la SDC, o sea, de los kurdos del noroeste, en el que dice de que Siria tiene que convertirse en federal, un poco como Irak. O sea que en la parte centro y hacia los costados podrían estar los sunitas, como están hoy en día. En la parte norte y noroeste tendrían que estar los kurdos, y en la parte sur los drusos, y en la parte norte también darles un poco, o sea, hacer un tipo de federalismo en el cual puedan tener sus propias instituciones, incluso no lo quieren decir, sus propias armas, porque tienen miedo de que venga el gobierno central, que está compuesto por yihadistas, lo quieran o no, a matarlos. O sea, para construir confianza en el futuro de una Siria que era como antes y que tiene las fronteras que tenía antes, y eso se lo han dicho a quién, a quienes son sus amigos, entre comillas, que tienen todavía una base en la zona noroeste, los kurdos, que son los americanos. Y Trump todavía no se pronunció sobre eso, porque ¿quién está interesado en que eso no pase? Los turcos. Los turcos que tratan de conquistar por el norte y también de disparar sobre los kurdos. Ahora podría ser que algo se pudiera ir por buen camino, ya que los kurdos en Turquía dejaron de existir como movimiento antigubernamental a partir de hoy. A partir de hoy. Se, desba- de hoy. Se desbandó el PKK, que estuvieron 40 años luchando para tener una especie de autonomía o independencia, y renunciaron luego de que su propio líder estuvo como 27, 28 años o 30 años en cárcel, Öcalan. Y ahora van a ser parte integral de Turquía sin pedir independencia, digamos como los catalanes en España o los vascos. Y eso puede ayudar a de que los turcos un poco bajen la presión en el norte y dejen que las minorías tengan un país federal llamado Siria. Ojalá de esa manera tal vez hasta harían algún tipo de arreglo con Israel y serían parte de los acuerdos de Abraham. ¿Quién sabe qué puede pasar en el mundo? Pero ya vemos que por las buenas no pasa nada, solo por las malas. O por el dinero. Que va todo junto. Es decir, por, la, por las malas quiere decir un palo por la cabeza y un saco de oro por la otra. De Así es, esa manera, como en el lejano oeste, así se mueve nuestro barrio del Medio Oriente. sí, así es. Y en 2 días inician las pláticas entre Putin y Zelensky en Estambul, ya que hablaste de Turquía. Eso, ¿Cuáles son tus expectativas de eso? mira, primero que nada hay que ver lo que está pasando en Turquía, lo que te estaba diciendo, de que ahora se empieza a desbandar, si es que realmente van a llegar a buen puerto. Ya conocemos cómo es desbandar a lo que llaman terroristas, como pasó en Colombia, por ejemplo, que decían que sí, pero que luego un poco sí, un poco no. Eh, También ellos tienen que dejar de poner las armas, es un proceso largo, el PKK, los kurdos, pero de cualquier manera es muy importante Erdogan, o como dijo Trump, I respect him, he respect me. A él siempre se une el respeto, que después él también lo pierde o los demás lo pierden sobre él, pero no importa. De cualquier manera dijo que quería llegar a un encuentro el 15, o sea, dentro de 2 días, entre Zelensky y Putin. Zelensky dijo que sí, y los europeos se encontraron con él y le dieron el visto bueno, entre comillas, porque fueron los que lo apoyaron durante todo el tiempo. Pero ambos, tanto los europeos como Zelensky, dijeron de que quieren ver a Putin sentado ahí, todavía no lo creen. Putin no ha dicho en un 100% que va a venir, aunque teóricamente está de acuerdo. Pero ¿qué hizo? Como siempre hacen del lado ruso, puso unas 25 precondiciones, un papel largo, en el cual más o menos
para que él se siente a hablar en serio, primero ellos tienen que renunciar a todo, que es algo que no, por supuesto, no va a suceder, o sea que de alguna manera u otra tal vez vaya a llegar, pero se siente en otro lugar, en otra parte, en otro cuarto, no sé cómo van a ser, pero por ahora verlos a los dos en una misma mesa dentro de 2 días, ojalá suceda, pero todavía no se sabe en un 100% si realmente va a suceder. Es indudable que hay algo aquí, una dinámica que es interesantísima y que antes no existía, es de que Trump los puso en una situación en la cual tienen que decir quién está a favor de la paz y quién no. Entonces Putin dijo, le doy 3 días de paz, de cese del fuego. Por supuesto, a los 3 días y media hora ya había arrasado con cientos de misiles sobre hasta poblaciones civiles en Ucrania, en Kharkov, en Dnipropetrovsk, en otros lugares. Eh, lo mismo los ucranianos que tiraron hacia puertos petroleros y bueno, o sea, siguen con la guerra, se sigue muriendo mucha gente. En la zona en la que los ucranianos habían tomado dentro de Rusia, que ellos no tienen pretensiones, pero lo habían tomado como palanca para futuras negociaciones, que es la zona de Kursk en el noreste, ya ahí el 80% del terreno que habían ganado lo han perdido por su propia debilidad y también porque Putin les mandó soldados de Corea del Norte durante meses a que mueran en vez de los soldados rusos. Y bueno, eso desgasta. Al final perdieron como el 80% de lo que habían ganado, que eran unos 120 pueblitos. Se quedaron con un 20-25% de lo que habían ganado. Y también es una de las cosas que pide Putin, que se vayan inmediatamente hasta el último milímetro antes que yo esté dispuesto a sentarme a hablar. Entonces ya vio que eso no va a suceder, entonces hay que ver qué pasa dentro de 2 días. Lo que sí hicieron bien, entre comillas, me refiero, los europeos, por ejemplo, incluso con los americanos, dijeron de que si no se va a llevar a cabo el encuentro y no se va a empezar a mover el proceso de cese del fuego y tal vez luego de paz, ellos están preparando un paquete de sanciones que es el doble de todo lo que ya pusieron. Y te voy contando de que sanciones sobre Rusia hasta hoy en día se acumularon más de 12.000 Wow. entre personas particulares, instituciones o fábricas que pueden tener que ver con el armamento, etcétera. O sea, es impresionante. Están preparando un paquete que sea el doble de sanciones, incluyendo Estados Unidos. más sanciones a la exportación de gas y petróleo, que eso los puede matar también, pero por supuesto ellos se arreglan porque ellos en vez de mirar hacia el occidente, miran hacia el oriente, entonces le venden más a la India, más a la China, con Kazajstán también, todos ellos se arregla de alguna manera, pero no es lo mismo, no es el mismo dinero, a veces tienen que hacer intercambio en vez de dinero, sí golpea. Y ni que hablar de que durante estos 3 años, desesperadamente, tanto los europeos como otros estuvieron, y los mismos ucranianos, tratando de buscar alternativas, como por ejemplo, yo conté en una entrevista hace poco que estuve en Azerbaiyán y que ahí vi que ellos tienen muchísimo petróleo y lo venden por caños a través de pipeline, a través de Tbilisi, de Georgia, hacia el puerto de Ceyhan en Turquía y de ahí derecho a Europa. O sea, los europeos vienen tomando cualquier cantidad también de petróleo y gas de Azerbaiyán y de esa manera bajaron un montón la dependencia que tenían con Rusia. Y también por lo que hace Israel con su gas, que lo pasa hacia Chipre y hacia Grecia y de ahí a Europa. O sea, fueron aprendiendo durante estos 3 años con mucho dolor a depender menos de los rusos y esta nueva ronda de sanciones, si es que los rusos no van a avanzar, va a profundizar todos estos problemas. Wow. Complejo. La semana pasada Netanyahu, bueno, hace unos días Netanyahu habló con Putin. ¿Por qué habló con él?
Primero que nada, siempre hay excusas, ¿verdad? La excusa era agradecerle, porque hace un mes y medio o 2 meses que salió uno de los secuestrados que tenía ciudadanía rusa, pero eso por supuesto era una excusa para poder hablar de todo, porque no hay que olvidarse de que hay que seguir con las buenas relaciones. Para Israel es muy importante, tanto con Rusia como con Ucrania, por un montón de intereses. No solo de que hay una gran comunidad judía, sino de que hay muchas relaciones. Nadie le interesa tener a Rusia de enemigo. Y eso es importante, por lo menos decir, bueno, no mejoramos las relaciones por lo que pasa hoy en día, pero tampoco las empeoramos. Eh, Hay mucha gente que también está allá en Moscú, israelíes, tienen negocios, de todo un poco. Pero más que nada hablaron porque hay que entender que cambió el paradigma del Medio Oriente, cambió al caer Assad. Assad se escapó a Moscú, dicen que con 18.000 millones de dólares, así puede con su mujer pasear por las boutiques de Moscú. Y también lo que cambió para nosotros, que es súper importante, es el arreglo que teníamos sobre los cielos de Siria, en el cual cuando atacábamos a Hezbollah, iraníes, etcétera, los rusos no se metían. Exacto. Y ahora eso cambió, y cambió ni para bien ni para mal, pero ¿quién los cambiaron a los rusos? Los turcos. Ahora Israel está tratando de llegar con los turcos a un arreglo que sea parecido. ¿Y sabes dónde se llevan a cabo las conversaciones? En ¿Dónde? Azerbaiyán. Ah, Están bien con nosotros y con los turcos. Así que Azerbaiyán tiene una relación espectacular con nosotros, a pesar de ser musulmanes chiitas, pero es un país laico, es un país que odia a Irán y que además nos vende el 50% del petróleo israelí. sí, es lo que sabía. Un día platiqué con el embajador y me dijo, nosotros vendemos el 50% del Y petróleo además estuve ahí hace a 2 semanas y Israel. realmente la gente, no del gobierno y eso, de la calle o de los restaurantes, son realmente muy pro Israel. Impresionante, Ujú. Así impresionante. que bueno, en eso estamos. ¿Y cómo ha cambiado el equilibrio de las fuerzas entre las potencias mundiales a partir del 7 de octubre? Creo que todo ha cambiado por dos cosas. Primero que nada, por la forma, digamos, la estrategia de Israel en la zona, ¿ok? En la cual casi todo el sur de Siria está controlado por Israel militarmente. Varios puntos, no sobre Israel, sino dentro del sur del Líbano, también quedaron en manos israelíes para poder monitorear todo lo que sucede. O sea, no se han desvanecido para nada, pero se ha bajado un montón la influencia tanto del poderío militar de Hezbollah como de su patrón Irán. Irán, por lo menos en los próximos 2 años, le va a costar mucho defender sus cielos. Saben que están vulnerables, están tratando de revertir la situación, y por eso si se hace un arreglo con Irán, a nosotros lo vemos con mucha sospecha porque van a tener mucho dinero para volver a comprar todas las armas que destrozamos, ni que hablar. Y, y además eso a nivel local, digamos, pero también están las potencias como Estados Unidos, que bueno, está teniendo la política agresiva que tiene de tratar de mover el tablero en todas partes, ya sea la solución buena o mala. O sea, esa es la forma que hace las cosas Trump. Y nosotros a veces nos olvidamos de que hay algunos de que no se olvidan de lo que está sucediendo y siguen para adelante armándose y construyendo sus propias estrategias. Por ejemplo, China. China, o sea, si va a llegar a la conclusión, perdón por la palabra, de que Trump es un payaso, entonces dentro de 2 días va a ir a invadir Taiwán. Y eso es algo que realmente preocupa. Es decir, si realmente a Trump le interesan solo las guerras comerciales y va a descuidar la parte militar,
Eso preocupa. Por otro lado, esta semana en Taiwán han probado un misil que puede llegar sin ningún problema adentro de los mismos HIMARS que se usaron en la guerra, que empezaron a darle ventaja a los ucranianos contra los rusos. Esos misiles se los dio Trump a Taiwán. Y de esa manera es una manera también de parar un poco los programas de China. O sea, está todo muy complejo, pero hay que ver si los cambios de Trump llegan a ser lógicos, el mundo va a empezar a tener una especie de balance, en el mejor de los casos, tripolar y si no más. O sea, Estados Unidos, China y no sé, el resto del mundo, como quieras llamarlo. En realidad, Trump tiene una política hacia Europa, por ejemplo, que es realmente increíble, porque, o sea, es como que les haya dicho, no me importa más de ustedes. Son tradicionalmente somos hermanos del Tratado del Atlántico, pero yo voy a poner menos dinero. Si ustedes quieren, pónganse a levantar fábricas de armas, inviertan en defensa, y yo estoy preocupado por otras zonas del mundo. Y eso es un cambio de paradigma que no existía desde los años 50, o sea, luego del nuevo orden mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, entre comillas, Trump tiene razón, porque él vio que su imperio se está convirtiendo de un imperio económico gigantesco en un imperio solo militar. Entonces está tratando de devolver la fuerza económica a su país, porque está, por ejemplo, tú sabes que en septiembre, octubre, se terminan, no sé, como $1 trillón de deuda de Estados Unidos hacia la China. Entonces él está tratando de palanquear todo eso a su favor para que no llegue a suceder y convertir esa deuda, incluso ya lo dijo, yo quiero que me la vuelvan a renegociar por los próximos, no dijo 10 años, 100 años. Quiero que esa deuda se renueve en 100, que se lleve a 100 años de deuda para llegar a tener un poco de igualdad, como dice, fair play en los comercios internacionales. O sea, no tiene un pelo de tonto, pero la forma de actuar realmente es brutal y veremos qué pasa en el futuro. Ahora volvamos un poco a tu país, Mati. De unas semanas para acá, Netanyahu parece haber decidido a darle mucho mayor prioridad a la guerra, de manera pública incluso, que a un acuerdo por los rehenes. ¿Es este el camino que Israel debe seguir? Para todo el que vive en Israel, y lo digo con total seriedad y no tiene nada que ver ni con derecha, centro, izquierda, los rehenes liberados son el bienestar del Estado. Te lo dicen no solo de izquierda o de centro, te lo dicen también de la derecha. Te dicen primero sacarlos, por lo menos a los que tienen con vida, luego vemos qué pasa con los cuerpos, y si nos van a hacer lío, entrar y terminarlos totalmente, pero primero sacar a los rehenes. Eso no lo digo solo yo, lo dice la absoluta mayoría Pero bajo fuego, de... bajo fuego. Bueno, eso es lo que está haciendo en realidad Netanyahu, es decir, tratar de inculcar una narrativa en la cual presionamos y presionamos militarmente y bajo fuego van a hacer lo que le pidamos. Mira, no es agradable decir que luego de un año y medio de tantos muertos, de tantos heridos, tanto de lo que sucedió, más todos los soldados que cayeron, más todos los heridos, que son miles, se consiguió sacar de 250 6 personas vivas por la fuerza. Es decir, aquí hay algo que no funciona desde el punto de vista Y otras militar. 6 las ejecutaron porque iban ¿Cómo? acercándose. Y otras 6 las ejecutaron porque iba acercándose. Tal vez se ejecutaron más de esos que dicen que están muertos entre los que quedaron. Eso yo no lo sé, pero es terrible. O sea, decir, bueno, vamos a esperar que ejecuten a los que quedaron con vida porque lo más importante es terminar con el Hamas.
Nosotros podemos terminar con el Hamas. Lo más importante es, en realidad, llegar a un arreglo en el cual se le quitan las armas al Hamas y se le pasa a un ente alternativo, porque en Israel el 80% piensa así y el 20% piensa como Smotrich y Ben-Gvir. Es decir, está la narrativa de ellos o la ideología de ellos en la cual tenemos que conquistar Gaza y ya no hablemos de hacer nuevos asentamientos como había hasta el 2004, 2005. Y bueno, si el precio es que mueran unos secuestrados, lo lamento. Y eso no puede ser, nadie lo acepta en Israel y no porque no querramos terminar con el Hamas. El Hamas tiene que perder la capacidad militar por los próximos 700 años. De eso nadie pone en duda. Eh, y lamentablemente Bibi ha elegido más a su coalición que a otras posibilidades, y eso está quebrando a la sociedad israelí, todas las manifestaciones y todo lo que hayan. Y yo ya me preguntaron, hoy, pero las manifestaciones, ellos se ríen de nosotros, están viendo que somos débiles, entonces piden más. Oigan, hace 77 años que tenemos vida y elecciones bajo guerras, no solo hace 2 años o año y medio. Si hay un momento en el cual habría que volver a pedirle el voto y al pueblo qué es lo que piensa de cómo hay que seguir, creo que este es el momento, porque seguir así va a hacer más daño que cualquier otra cosa. Esa es mi forma de ver las cosas y de analizar, porque, eh, o sea, y sin embargo las encuestas, por ejemplo, el Likud sigue siendo el partido número uno, ya tenga 21, 22, 23, 24, siempre anda por ese péndulo hace un año y medio que está, pero con los socios que no llegan a ser gobierno. Entonces eso es lo que tiene miedo Netanyahu. ¿Y tú sabes quién ha ganado políticamente de todo este año y medio? Entre comillas, por lo menos por las encuestas. Bien. Lieberman, Lieberman, hoy en día, en el peor de los casos, le dan 15, en el mejor de los casos, 17, y tiene 6 en la Knesset. Y la unión de la izquierda, que es la vieja Bodá con Meretz, que han llegado a 13, 14, 15 según todas las encuestas, y pusieron como primero a Yair Golán, que fue el vicecomandante en jefe del ejército. Y además es considerado un héroe que el 7 de octubre fue el mismo a sus 62 años a matar terroristas dentro de las casas de los kibutzim. Y eso la gente lo ve con buenos ojos. O sea, la, hay una cosa que por encima de todo lo que uno pueda pensar, de este partido, del otro, hay algo que en la coalición no entiende. Hay un antes y un después del 7 de octubre. Y seguir hablando como que no pasa nada, seguir pasándole presupuestos gigantescos a los partidos ortodoxos como si nada hubiera pasado, la gente, no importa de qué tendencia sea, no lo acepta. La mayoría, estoy hablando del 60-70% de la población. Y eso nos está cortando al medio y eso ya no es Bibi, anti-Bibi, eso ya es algo que ya va mucho más allá de eso y van a tener que tener un momento de grandeza en algún momento los grandes líderes o unirse entre Bibi y la oposición, alguna parte de la oposición. Mati, para concluir, cuéntanos alguna experiencia durante tu larga trayectoria como diplomático israelí, alguna experiencia que te haya marcado, alguna eh, de tus aventuras. Aventuras tengo, no sé, 400 o 500, algún momento cuando tenga tiempo, cuando esté un poco más tranquilo en la vida, las escribiré en un buen libro. Pero creo que lo más importante, y lo hablé también en esa entrevista con Azerbaiyán, es el entendimiento de que no todo el mundo es igual y no todas las soluciones para cada país son iguales. Desde que llegué en el año 2012 a Siberia hasta hoy en día, en el cual ya he pasado 7 años en Rusia, un año y medio, casi 2 años en Bielorrusia, este,
y otros lugares. Se ve de que todo el espacio postsoviético, lo que ellos aman no es ni democracia ni derechos humanos. Lo que ellos aman, y es realmente de corazón, es la estabilidad desde arriba, aunque sea un gobierno de mano dura, en el cual el país es tranquilo, funciona, todos tienen trabajo. Por ejemplo, aquí en Bielorrusia no hay pobres. Es decir, tal vez mucha gente que la pasa mal o que no le alcanza el dinero, pero pobres, indigentes, gente de la calle, incluso eso que se habla de los borrachos que no existe. Todo limpio, todo ordenado, la gente tiene su pequeña casita, tiene auto, viajan. Y no hablo desde mi punto de vista de barrio central, de gente diplomática. He paseado por otras ciudades, he paseado por pueblos. Los pueblos están muy ordenados, muy limpios. La gente, por supuesto que hay un tipo de gobierno en estos países, en Rusia, Bielorrusia, en otros países, en el cual no es fácil para gente que tiene otro tipo de ideas o es opositora, pero los países son muy estables y al pueblo le gusta la estabilidad. Es, es una forma también de hacer un switch en la cabeza. Me pasó también cuando viajé a la China, que vi que con todo nuestro valor que le damos a los derechos individuales, a los derechos democráticos, a los derechos humanos, en esos países lo que más les interesa es tener trabajo, comida y estabilidad. Y es una clave también para entender cosas que pasan en el mundo y cómo el péndulo oscila de un lado para el otro. No digo con eso de que sea mejor. Digo, me preguntaste qué es lo que más me llamó la atención y bueno, eso. Ahora en cuanto a... Lo dejo para otro momento, lo que sean aventuras. Pues ya nos deberías de platicar, yo creo, en una subsecuente plática, en una siguiente plática tenemos que hablar de tus aventuras por el mundo. Muchísimas gracias, Pero Juan. sí, una cosa más quiero decirte, Sí, que de todos los lugares que he estado siempre he disfrutado de las relaciones humanas, de las relaciones con gente de los distintos estamentos, gobiernos, etcétera, pero realmente lo que más me pegó fue todas las primeras semanas de la guerra entre Rusia y Ucrania y todos los refugiados que salían hacia, no solo hacia Hungría, hacia Polonia, hacia Moldavia, hacia todos lados, por millones, y eso es algo que es difícil de olvidarse porque es realmente un sufrimiento humano muy grande, incluso aunque la mayoría estaban bien físicamente, la mayoría estaba mal psíquicamente de todo lo que había ocurrido, y eso va a llevar años poder sobrellevar a eso y llegar a un futuro de paz y entendimiento entre los pueblos de esa zona. claro. Muchísimas gracias, Mati. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, May, espero que no sea la última.